Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Me llamo Rosa. Soy de Catemaco, un pueblo rodeado de laguna y montañas, donde la bruma nunca se va del todo. Aquí la gente habla en voz baja de cosas que prefiere olvidar. Y yo debí escuchar esas advertencias. Debí hacer caso cuando me dijeron que no fuera a esa casa. Pero cuando eres madre y ves sufrir a tu hijo, harías cualquier cosa, lo que sea, aunque después no puedas vivir con las consecuencias. Todo empezó hace 3 años, cuando mi niño Mateo comenzó a cambiar. Tenía apenas 7 años. Era un niño alegre que jugaba con los perros del barrio y corría por el patio hasta que caía la noche. Pero de pronto dejó de sonreír. Dejó de comer bien. Se quedaba quieto en las esquinas, mirando al techo, como si algo estuviera ahí arriba. Yo le preguntaba qué tenía y él solo decía que había sombras. Sombras que se movían en su cuarto cuando apagaba la luz. Sombras que se acercaban a su cama y lo miraban sin parpadear. Al principio pensé que eran pesadillas. Todos los niños tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Le puse una veladora en su cuarto, le dejé la puerta abierta, hasta me quedaba dormida a su lado. Pero nada funcionaba. Cada noche era peor. Mateo despertaba gritando, con los ojos muy abiertos, señalando hacia la esquina del techo. Decía que algo reptaba por las paredes, que escuchaba respiraciones junto a su oído, que unas manos frías le tocaban los pies cuando dormía. Lo llevé con el doctor del pueblo. Me dijo que era estrés, que los niños a veces tienen episodios así. Le recetó unas gotas para dormir. No sirvieron de nada. Cada día Mateo estaba más delgado, más pálido, con unas ojeras horribles que no se quitaban ni con el descanso. Dejó de ir a la escuela. Ya no quería estar solo ni un segundo. Se aferraba a mi falda como cuando era bebé y lloraba si lo dejaba en su habitación. Fue entonces cuando una vecina, la señora Lupe, me habló de doña Aurelia. Me lo dijo casi en secreto, como quien comparte algo prohibido. Doña Aurelia vivía apartada del pueblo, en una casa vieja de madera que quedaba al final de un camino de tierra. Era una sanadora, una curandera que sabía de hierbas y rezos antiguos. La gente iba a verla cuando los doctores ya no podían hacer nada, cuando el problema no era del cuerpo, sino de algo más profundo. Algo que no tiene nombre. Yo dudé. Siempre había sido cristiana, iba a misa los domingos y rezaba el rosario. Pero ver a mi hijo así, consumiéndose día tras día, me rompía el alma. Una tarde de octubre, cuando Mateo llevaba 2 semanas sin poder dormir más de 1 hora seguida, tomé la decisión. Lo cargué en mis brazos, aunque ya estaba grande, y caminé por ese camino de tierra hasta llegar a la casa de doña Aurelia. La casa olía raro, a plantas secas, a humo de copal, a cera derretida. Era pequeña, con un techo de palma que crujía con el viento. Adentro estaba oscuro aunque era de día. Había frascos con líquidos de colores, manojos de hierbas colgando del techo, veladoras encendidas por todos lados. Y en medio de todo eso estaba ella. Doña Aurelia era una mujer mayor, con el pelo blanco recogido en un moño, la piel arrugada como papel viejo. Pero sus ojos eran jóvenes, muy vivos, demasiado vivos. No le tuve que explicar nada. En cuanto vio a Mateo, se acercó y lo miró fijamente. Pasó sus manos alrededor de él sin tocarlo, como sintiendo algo que yo no podía ver. Luego me miró a mí y asintió despacio. Dijo que mi hijo tenía algo pegado, algo oscuro que se alimentaba de él, un mal antiguo que buscaba a los niños porque su miedo era más puro, más fuerte, y que si no hacíamos algo pronto, Mateo no iba a resistir mucho más. Le pregunté qué podíamos hacer. Doña Aurelia me dijo que ella podía ayudarlo, pero que el ritual debía hacerse durante toda la noche y que nadie podía interrumpirlo, que yo tenía que dejarlo ahí, irme a mi casa y regresar al amanecer, que bajo ninguna razón debía volver antes, sin importar lo que escuchara. Esas palabras me dieron escalofríos. Le pregunté si era peligroso. Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos tan vivos y me preguntó si quería salvar a mi hijo,
¿Qué podía decir? Claro que quería salvarlo, era mi niño, mi único hijo. Así que acepté. Mateo se aferró a mí cuando le dije que tenía que quedarme allí esa noche. Lloraba y me pedía que no lo dejara. Pero doña Aurelia le habló con voz suave. Le dijo que todo iba a estar bien, que solo tenía que ser valiente una noche más. Y Mateo, cansado como estaba, dejó de llorar. Me miró con esos ojos enormes y asintió. Salí de esa casa con el corazón destrozado. Cerré la puerta detrás de mí y el silencio fue total. Ni siquiera se escuchaban los grillos. Caminé de regreso al pueblo mientras caía la noche. El cielo estaba rojo, como de sangre. La niebla comenzaba a subir desde la laguna. Y yo solo podía pensar en mi niño, solo en esa casa oscura, con esa mujer que apenas conocía. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala mirando el reloj. Las horas pasaban tan lento que parecía que el tiempo se había detenido. A la medianoche escuché algo. Un grito, un chillido que venía desde lejos, desde la dirección de la casa de doña Aurelia. No sonaba humano. Era agudo, desgarrador, como si algo estuviera sufriendo o como si algo hubiera ganado. Quise salir corriendo hacia allá, pero recordé las palabras de la sanadora. No debía interrumpir. Así que me quedé ahí temblando, rezando, esperando que amaneciera pronto. Después del grito vino el silencio. Un silencio tan profundo que daba miedo. No se escuchaba nada, ni perros ladrando, ni el viento, ni nada. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando por fin amaneció, salí corriendo de mi casa. Ni siquiera me puse los zapatos bien. Corrí por ese camino de tierra con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La niebla todavía estaba espesa. Apenas podía ver a 2 metros de distancia. Pero yo conocía el camino. Lo había caminado el día anterior. Y ahora lo corría desesperada, necesitando ver a mi hijo, necesitando saber que estaba bien. Llegué a la casa y la puerta estaba entreabierta. Entré sin tocar. Adentro todo estaba en penumbras. Las velas se habían consumido y solo quedaban charcos de cera en el suelo. El olor era más fuerte que el día anterior. A humo, a hierbas, pero también a algo más. Algo dulce y desagradable que me revolvió el estómago. Doña Aurelia estaba sentada en su silla de madera, mirando al frente, muy tranquila, demasiado tranquila. Me vio entrar y sonrió, una sonrisa rara que no me gustó nada. Me dijo que todo había salido bien, que el mal había sido expulsado, que mi hijo estaba libre, que ya no sufriría más. Le pregunté dónde estaba Mateo. Ella señaló hacia la habitación del fondo con un dedo tembloroso. Corrí hacia allá, pero el cuarto estaba vacío. Solo había una cama vieja, sin sábanas, y más veladoras apagadas. Regresé a la sala gritando que dónde estaba mi niño. Doña Aurelia seguía sentada, mirándome con esos ojos tan vivos, sonriendo. Me repitió lo mismo, que estaba libre, que ya no sufriría. Pero no me decía dónde estaba. Busqué por toda la casa. Abrí puertas, moví muebles, grité su nombre hasta quedarme sin voz. Nada. Mateo no estaba. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, cerca de donde la sanadora tenía sus frascos y sus hierbas. Era pequeño y blanco. Me agaché a recogerlo y sentí que el mundo se me venía encima. Era un diente de leche, el diente de mi hijo, y estaba manchado de rojo. Me desplomé ahí mismo. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar ese diente en mi mano y sentir que algo dentro de mí se rompía para siempre. Le grité a doña Aurelia. Le exigí que me dijera qué había hecho con mi niño. Pero ella solo seguía sonriendo, mirando hacia arriba, hacia el techo de palma. Y entonces lo escuché. Pasos, pasos pequeños. Pasos de niño caminando sobre el techo. El sonido era claro, inconfundible. Alguien caminaba allá arriba despacio de un lado a otro. Salí corriendo de la casa para ver, pero no había nadie en el techo. Nada. Solo las hojas de palma meciéndose con el viento. Pero los pasos seguían sonando. Adentro de la casa, sobre nuestras cabezas,
como si alguien estuviera atrapado entre el techo y el cielo. Corrí a buscar ayuda. Traje a los vecinos, a la policía, a quien pudo venir. Revisaron toda la casa. Buscaron en el techo, levantaron las tablas del piso, inspeccionaron cada rincón. No encontraron nada. Ningún rastro de Mateo. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero los pasos continuaban. Todos los escuchamos. Pasos pequeños que iban y venían sobre el techo de palma. Interrogaron a doña Aurelia durante horas. Ella solo decía lo mismo una y otra vez, que había liberado al niño, que había cumplido lo prometido, que el mal se había ido. No daba más explicaciones. Al final tuvieron que soltarla porque no había pruebas de nada. No había sangre, no había señales de violencia, no había cuerpo. Solo ese diente que yo guardé y que todavía cargo conmigo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Yo no podía aceptar que mi hijo había desaparecido. Regresaba a esa casa cada noche, esperando encontrarlo, esperando escuchar su voz. Y sí, la escuchaba, porque los pasos continuaban. Y algunas noches, cuando todo estaba muy silencioso, se escuchaba algo más. Un llanto lejano, débil, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. Y luego una voz. La voz de Mateo llamándome. Los vecinos comenzaron a evitar esa zona. Decían que la casa estaba maldita, que algo malo había pasado ahí y que era mejor mantenerse alejados. Algunas noches, cuando había luna llena, se veían sombras moviéndose sobre el techo. Sombras que se deslizaban y se retorcían pero que no eran de nada. La gente que vivía cerca terminó yéndose. Abandonaron sus casas porque no podían soportar el sonido. Esos pasos interminables que sonaban noche tras noche. Doña Aurelia se quedó viviendo ahí. Envejeció más rápido después de esa noche. Su pelo se puso completamente blanco. Su piel se arrugó todavía más. Pero seguía sentándose en su silla, mirando hacia el techo con esa sonrisa extraña. A veces la veía mover los labios como si estuviera hablando con alguien, como si alguien le respondiera desde arriba. Yo no me recuperé nunca. Dejé de ir a misa porque ya no podía creer en nada. Dejé de hablar con la gente porque no soportaba sus miradas de lástima. Solo vivía para volver a esa casa cada noche, sentarme afuera y escuchar, esperando oír la voz de mi hijo, esperando que bajara, esperando un milagro que nunca llegó. Una madrugada, hace como 6 meses, doña Aurelia desapareció. Nadie la vio irse, nadie supo a dónde fue. Simplemente ya no estaba. La casa quedó abandonada, con la puerta abierta meciéndose con el viento. Algunos dijeron que había muerto y que alguien se había llevado el cuerpo. Otros decían que algo se la había llevado, que había pagado por lo que hizo. Pero nadie sabía nada con certeza. Lo que sí es cierto es que los pasos no se detuvieron. Siguen ahí, noche tras noche. Cualquiera que pase cerca de esa casa puede escucharlos. Pasos pequeños que caminan sobre el techo de palma, que van y vienen sin descanso. Y si te quedas ahí lo suficiente, si prestas atención y te atreves a escuchar de verdad, oyes algo más. Una voz de niño que susurra las mismas palabras una y otra vez. «Mamá, ¿dónde estás? No puedo bajar, no puedo bajar». Yo sigo yendo a esa casa. Cada noche me siento afuera y escucho. Le hablo a mi hijo aunque sé que no puede responderme. Le digo que estoy ahí, que no lo he olvidado, que nunca lo voy a olvidar. Y él sigue caminando allá arriba, buscándome, llamándome, atrapado en un lugar al que no puedo llegar. A veces pienso en prender fuego a esa casa, en destruir ese techo maldito y liberar lo que sea que esté ahí arriba. Pero tengo miedo de que si destruyo la casa, destruya también lo único que me queda de Mateo. Esos pasos, esa voz, es lo último que tengo de él. Así que la casa sigue ahí, abandonada, cayéndose a pedazos con el techo carcomido por el tiempo y la humedad. Pero los pasos continúan, y seguirán continuando, porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que pasan y que cambian todo para siempre.
Y una vez que esas cosas te tocan, ya no puedes volver a ser quien eras. Yo era Rosa, una madre feliz de Catemaco. Ahora soy solo una mujer rota que pasa sus noches sentada frente a una casa vieja, escuchando los pasos de su hijo sobre un techo de palma, esperando, siempre esperando. Y si alguna vez pasas por Catemaco, si la niebla te envuelve y te pierdes en los caminos de tierra, y encuentras una casa vieja con el techo de palma a punto de caerse, aléjate. No te acerques, no escuches, porque si oyes esos pasos, si escuchas esa vocecita llamando a su madre, algo dentro de ti se va a romper también, y vas a cargar con eso el resto de tu vida. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y hace crujir las hojas de palma, juro que escucho a Mateo más claro que nunca, y me pregunta por qué no lo bajo, por qué lo dejé ahí, por qué no pude salvarlo, y yo no tengo respuesta, solo lágrimas, y ese diente de leche que cargo en mi bolsillo como un recordatorio de todo lo que perdí aquella noche de octubre. Los pasos siguen sonando, ahora mismo, en este instante, sobre ese techo viejo que se resiste a caer. Y van a seguir sonando mucho después de que yo ya no esté, porque lo que doña Aurelia hizo esa noche no tiene vuelta atrás. Lo que sea que le pasó a mi hijo, es para siempre. Y lo peor de todo es que algunas noches, cuando estoy a punto de quedarme dormida en mi casa vacía, escucho los pasos sobre mi propio techo, como si Mateo me hubiera seguido, como si estuviera buscándome también ahí. Y entonces me levanto y salgo corriendo a la calle, porque no puedo soportar la idea de tenerlo tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí a mi hijo y cómo él nunca pudo bajar. Y la comparto porque necesito que alguien sepa la verdad, que alguien entienda por qué esa casa no debe tocarse, por qué los pasos no deben detenerse nunca, porque mientras sigan sonando significa que Mateo todavía está ahí, todavía existe de alguna forma, y yo no puedo dejarlo ir, nunca voy a poder dejarlo ir. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que la ciencia no alcanza a entender. A veces pienso que eso es lo que más miedo da, saber que existen fuerzas que escapan a nuestra razón, que están ahí, esperando el momento perfecto para mostrarse. Yo solía reírme de las historias de los antiguos, de las leyendas que contaban los abuelos. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero después de lo que viví, después de esa noche, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no puedo cerrar los ojos sin sentir ese frío que te congela el alma. Mi nombre es Roberto, vivo en Catemaco, Veracruz, y lo que voy a contarles es algo que me marcó para siempre. Todo empezó hace algunos meses, cuando mi esposa Marisol y yo nos mudamos a una casa pequeña en las afueras del pueblo. Era una casa humilde, de paredes de adobe y techo de tejas rojas. No era mucho, pero era perfecta para nosotros tres. Digo tres porque nuestro hijo Emiliano acababa de nacer. Tenía apenas 3 semanas de vida. Era tan pequeño, tan frágil. Su cuna estaba junto a nuestra cama porque Marisol no soportaba la idea de tenerlo lejos ni un momento. Las primeras semanas fueron hermosas. Ver a Emiliano dormir, escuchar sus pequeños ruidos, sentir su calidez cuando lo cargaba. Era todo lo que habíamos soñado. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a suceder cosas extrañas que al principio no les dimos importancia, pero que después cobraron un sentido terrible. Los perros del pueblo comenzaron a actuar raro. Todas las noches, siempre a la misma hora, entre las 12 y la 1 de la madrugada, empezaban a ladrar como locos, todos al mismo tiempo, como si estuvieran viendo algo invisible. El sonido era desesperado, lleno de miedo. No era un ladrido normal. Era como si estuvieran advirtiendo de algo, como si quisieran decirnos que algo malo andaba cerca. Una tarde, don Chuy, nuestro vecino más cercano, vino a visitarnos. Era un hombre mayor, de esos que han vivido toda su vida en el pueblo y conocen cada secreto, cada historia. Nos sentamos en el patio a tomar café y fue cuando nos contó algo que nos dejó helados. Dijo que la noche anterior había visto una luz extraña sobre los techos. Una bola de fuego de color rojo, brillante como la sangre, que flotaba lenta sobre las casas.
Se movía con un propósito, como si estuviera buscando algo específico. Marisol se puso pálida cuando escuchó eso. Ella nació aquí, en estos rumbos, y conocía bien las historias antiguas, las leyendas que se cuentan en voz baja, esas que hacen que revises las puertas 2 veces antes de dormir. Me miró con los ojos llenos de preocupación y me dijo que esas luces eran brujas, que por las noches se convertían en bolas de fuego para volar sin ser vistas, y que buscaban niños pequeños, recién nacidos, porque de ellos se alimentaban. Yo intenté calmarla. Le dije que eran solo historias, cosas que la gente inventa para explicar lo que no entiende. Le aseguré que no había nada de qué preocuparse, que Emiliano estaba seguro con nosotros. Pero por dentro, algo en mí empezaba a sentir un peso extraño en el pecho, algo que no podía ignorar. Esa noche, todo estaba demasiado quieto. Era un silencio antinatural, pesado, como si el mundo se hubiera detenido. No se escuchaban ladridos, ni grillos, ni viento. Nada. Solo ese silencio denso que te hace sentir que algo está mal. Marisol y yo no podíamos dormir. Ella se levantaba cada 5 minutos para revisar a Emiliano, para tocar su frente, para asegurarse de que respirara bien. Yo me quedaba mirando por la ventana, sin saber qué esperaba ver, pero sintiendo que algo iba a pasar. Pasada la medianoche, el cansancio finalmente nos venció. Marisol se quedó dormida primero, abrazada a su almohada. Yo resistí un poco más, pero mis ojos se cerraban solos. Lo último que recuerdo antes de dormir fue la respiración suave de Emiliano, ese sonido tranquilo que te dice que todo está bien, pero algo me despertó en medio de la noche. No fue un ruido, fue una sensación, como si alguien me estuviera observando desde arriba, como si unos ojos invisibles estuvieran clavados en mí. Abrí los ojos despacio y me quedé completamente inmóvil. La habitación estaba oscura, pero había algo diferente en el ambiente. Un olor raro que no estaba ahí antes. Era un olor metálico, como cuando tocas monedas viejas o hierro oxidado. Un olor que te revuelve el estómago. Entonces lo escuché. Un crujido en el techo. Algo pesado estaba ahí arriba, moviéndose lento, arrastrándose sobre las tejas. Al principio pensé que era un animal, tal vez un mapache o un gato. Pero el sonido no era normal. Era seco, como huesos quebrándose, como ramas secas al romperse bajo el peso de algo. Cada movimiento producía ese crujido horrible que te eriza la piel. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía gritar. Mi cuerpo no respondía, como si algo invisible me estuviera sosteniendo contra la cama, apretándome el pecho con fuerza. Solo podía escuchar ese sonido cada vez más cerca. Y entonces lo vi. Una sombra comenzó a filtrarse por las grietas del techo. No era humo normal. Era algo vivo, algo oscuro y denso que se movía con un propósito claro. Bajaba lentamente, retorciéndose en el aire como una serpiente negra e invisible. Mis ojos seguían esa nube oscura mientras descendía directamente hacia la cuna de Emiliano. Quise gritar con todas mis fuerzas. Quise levantarme y proteger a mi hijo. Pero mi cuerpo no respondía. Era como si unas manos invisibles me apretaran contra la cama, impidiéndome moverme. Solo podía ver, solo podía sentir ese terror que te congela por dentro. La nube cubrió por completo a Emiliano. Vi cómo su cuerpecito desaparecía bajo esa oscuridad espesa y viva. El olor metálico se hizo más fuerte, tan fuerte que me daban ganas de vomitar. Y lo peor de todo fue que Emiliano no lloró. No hizo ningún ruido, ningún sonido. Y eso fue lo que más me aterrorizó, porque los bebés siempre hacen ruido cuando algo los molesta. Pasaron segundos que se sintieron como horas eternas. Yo seguía luchando por moverme, por hacer algo, lo que fuera, pero era inútil. Mi cuerpo no me obedecía. Hasta que escuché un gemido ahogado a mi lado. Marisol acababa de despertar. Ella también vio esa cosa sobre la cuna de nuestro hijo. Al principio tampoco pudo moverse, pero su instinto de madre fue más fuerte que cualquier fuerza invisible. Con un esfuerzo que parecía imposible, logró incorporarse y extendió sus brazos hacia la cuna, gritando el nombre de Emiliano.
En ese momento la nube negra reaccionó. Comenzó a elevarse rápido, demasiado rápido, como si supiera que la habían descubierto. La vi subir en espiral, retorciéndose sobre sí misma, y desaparecer entre las tejas del techo con un sonido horrible, como si algo estuviera raspando madera podrida. Un sonido que nunca voy a poder olvidar. Marisol tomó a Emiliano en sus brazos y soltó un grito que me destrozó el alma. Fue un grito de dolor puro, de desesperación absoluta. Yo finalmente pude moverme, como si lo que me tenía paralizado se hubiera ido junto con esa cosa. Salté de la cama y encendí la luz con manos temblorosas. Lo que vi me rompió por dentro y cambió mi vida para siempre. Emiliano estaba en los brazos de Marisol, pero no parecía nuestro hijo. Su piel estaba pálida, casi transparente, como si fuera de papel mojado. Sus labios, que antes eran rosados y llenos de vida, ahora tenían un tono azulado que me heló la sangre. Sus ojitos estaban entreabiertos, pero no había vida en ellos. No había nada, solo un vacío que me hacía sentir que algo le había sido arrebatado. Su cuerpecito pesaba casi nada, como si fuera un muñeco de trapo vacío. Marisol lo sacudía suavemente, llamándolo por su nombre una y otra vez, con la voz quebrada por el llanto. Yo me acerqué con las piernas temblando y toqué su frente. Estaba fría, helada como el hielo. Le busqué el pulso en el cuello, en la muñeca, en el pecho. Nada, absolutamente nada. Mi hijo se había ido. Me costaba respirar. El cuarto daba vueltas a mi alrededor. Sentía que mis piernas iban a fallar en cualquier momento. Marisol lloraba sin parar, abrazando a Emiliano contra su pecho, meciéndolo como si con eso pudiera traerlo de vuelta, como si pudiera devolverle esa vida que le habían quitado. Algo en mí estalló. Corrí hacia la puerta y salí al patio. Necesitaba ver qué había sido eso. Necesitaba una explicación, aunque fuera imposible. Levanté la vista hacia el techo con el corazón golpeándome el pecho, y ahí estaba, una figura oscura, deforme, agachada sobre las tejas. No tenía forma humana. Era como una mancha negra con brazos demasiado largos que colgaban de forma extraña, y una cabeza que pendía hacia un lado de manera antinatural. No tenía ojos, al menos no que yo pudiera ver, pero sabía con cada fibra de mi ser que me estaba mirando, que me estaba estudiando. Nos quedamos así durante unos segundos que parecieron eternos. Yo no podía moverme, no podía hablar, no podía gritar. Solo sentía un frío que me atravesaba los huesos, que me llegaba hasta el alma. Era un frío que no venía del aire, sino de esa cosa, de su simple presencia. Entonces la figura se irguió lentamente, con movimientos que no parecían naturales. Su cuerpo empezó a brillar. Primero fue un resplandor tenue, rojo oscuro, como brasas a punto de apagarse. Pero poco a poco se fue haciendo más brillante, más intenso, más vivo, hasta convertirse en una bola de fuego de color rojo sangre que flotaba sobre mi casa. La bola giró en el aire, como si estuviera satisfecha con lo que había hecho, como si estuviera celebrando, y luego salió disparada hacia los cerros con una velocidad imposible. La vi alejarse, dejando un rastro de luz rojiza que se fue apagando poco a poco hasta desaparecer por completo en la oscuridad de la noche. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este era más pesado, más enfermo, como si algo se hubiera roto en el aire mismo, como si la noche misma estuviera contaminada. Volví adentro con las piernas débiles. Marisol seguía en la cama, sosteniendo a Emiliano, mirándolo fijamente como si esperara que en cualquier momento fuera a abrir los ojos y sonreír, como si esperara un milagro que nunca iba a llegar. Pero eso no iba a pasar. Yo lo sabía en lo más profundo de mi ser. Ella también lo sabía, aunque no quisiera aceptarlo. Me senté a su lado y la abracé con fuerza. No dijimos nada. No había nada que decir. Las palabras no podían expresar el dolor que sentíamos. Solo nos quedamos ahí, los tres, mientras las horas pasaban, con una lentitud dolorosa, y la noche se negaba a terminar. Cuando finalmente amaneció, tuvimos que llamar a alguien.
Los vecinos llegaron poco a poco. Don Chuy fue el primero. Entró a la casa, vio a Emiliano en los brazos de Marisol y no hizo preguntas. Solo bajó la cabeza con respeto y se quitó el sombrero. Sabía exactamente qué había pasado. Todos lo sabían. Nadie habló de hospitales. Nadie mencionó doctores. Porque todos en el pueblo conocían esas historias. Todos habían escuchado alguna vez sobre las brujas que volaban de noche, que se alimentaban de los más pequeños, historias que pasaban de generación en generación, que se contaban en voz baja para no atraer su atención, para no invocarlas. Pero yo nunca pensé que fueran reales. Nunca pensé que algo así pudiera pasarnos a nosotros. Siempre creí que eran solo leyendas, cuentos antiguos sin fundamento. Pero estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Pasaron los días como una pesadilla interminable. Marisol dejó de hablar. Se sentaba junto a la ventana durante horas y horas, mirando hacia los cerros, sin moverse, sin parpadear, como si estuviera esperando ver esa luz roja otra vez. Yo intenté consolarla, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Qué podía decirle? ¿Que todo iba a estar bien? ¿Que íbamos a superarlo? Nada de eso era verdad. Nada de eso tenía sentido después de lo que habíamos vivido. Los perros volvieron a ladrar por las noches, siempre a la misma hora, entre las 12 y la 1 de la madrugada. Y yo me quedaba despierto en la oscuridad, mirando el techo con los ojos bien abiertos, esperando escuchar ese crujido otra vez, esperando ver esa sombra filtrarse entre las grietas, esperando que regresara, porque lo peor de todo no fue perder a Emiliano. Lo peor no fue ver cómo algo le arrebató la vida a mi hijo frente a mis ojos mientras yo no podía hacer nada para protegerlo. Lo peor fue saber que esa cosa seguía ahí afuera, que seguía volando sobre los techos cada noche, que seguía buscando, que seguía eligiendo a sus víctimas, y que tal vez, alguna noche cuando menos lo espere, cuando baje la guardia aunque sea por un segundo, volvería por más. Porque esas cosas nunca se detienen, nunca se satisfacen, siempre tienen hambre, siempre están buscando. Por eso ahora vivo con miedo, por eso cada noche reviso las puertas y las ventanas 3, 4, 5 veces. Por eso ya no puedo dormir tranquilo, porque sé que lo que vi esa noche fue real, tan real como el dolor que siento cada día. Tan real como el vacío que dejó Emiliano en nuestras vidas. Y si algún día ves una bola de fuego roja flotando sobre los techos de tu casa, si escuchas a los perros ladrar todos al mismo tiempo en medio de la noche, si sientes ese olor metálico en el aire y ese frío que no viene del clima, cierra los ojos y reza. Reza con todas tus fuerzas, porque puede que ya sea demasiado tarde, puede que ya te haya elegido. Y cuando eso pasa, no hay nada que puedas hacer para detenerla. Nada en absoluto.